Estimados estudiantes, buenas tardes. Les habla Clemencia Álava y quería darles algunas orientaciones con relación al desarrollo de la actividad dispuesta para la evaluación final. Como ustedes saben, la evaluación final tiene dos momentos, la actividad individual y la actividad colaborativa. En este caso, básicamente la actividad individual contribuye significativamente al desarrollo de la actividad colaborativa, que consiste en la propuesta de un estudio de caso, aclarando que ustedes deben únicamente proponerlo, pero no lo deben desarrollar. Entonces, la actividad individual consiste en que ustedes, y ya varios lo han hecho en los foros, he visto sus productos, que ustedes indagan sobre investigaciones que se hayan hecho en la industria láctea desde diferentes aspectos y los consignan en un resumen analítico especializado cuyo formato está dispuesto en el curso, ¿cierto? En el espacio de la guía para el aprendizaje colaborativo. Entonces yo les he sugerido para orientarlos y direccionarlos un poco en cuáles posibles temáticas pueden indagar. Entonces uno que se relacione con nuevas tecnologías, otro con incorporación que hayan hecho de algún ingrediente funcional, por ejemplo, y que le dé unas características innovadoras a un producto lácteo, una nueva tendencia en la alimentación, una necesidad establecida en el mercado, pues que tenga que ver con productos lácteos, también de pronto el empaque novedoso, una tecnología emergente y algún artículo que le llame la atención al estudiante y que pueda convertirse de insumo. ¿Por qué estos artículos RAE se convierten en un buen insumo? Porque les dan a ustedes ideas sobre las cuales podrían desarrollar o plantear el caso. Si ustedes se dan cuenta, todos los RAE, los artículos que han consignado, que han revisado, y que están ya en sus, pues que yo ya los he visto, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí uno tiene un problema de investigación. Entonces, los problemas de investigación son los que finalmente llevan a los investigadores, a los académicos, a formular una propuesta de investigación y básicamente a resolver un problema que se está dando en la industria en este caso. Entonces, cuando yo reviso el problema de los diferentes artículos, yo puedo darme una idea de hacia dónde puedo enfocar o puedo tomar de referente para proponer un tema que pueda ser susceptible de desarrollar un caso. He visto varios temas, digamos que han sacado ustedes. Por ejemplo, he visto que hay artículos que han consultado sobre incorporaciones de un ingrediente funcional en la línea de producción, diseño de una propuesta de un nuevo producto a partir de leche de cabra, leche de búfalo, queso campesino con adición de especias, queso para untar, adición de conservantes naturales como la curcumina, en donde han hecho investigaciones sobre estos temas. También han utilizado una tecnología emergente, han investigado cuando han realizado evaluaciones sensoriales una vez que han modificado una pauta de elaboración o que han adicionado un ingrediente funcional. También utilización de la técnica PCR, que es la que se utiliza para la detección del COVID en la reacción de la cadena de la polimerasa, para la detección de fagos en leche y en derivados lácteos. Los fagos son aquellos virus que de alguna manera desestabilizan los cultivos lácticos utilizados en bebidas lácteas o en quesos fermentados. Entonces fíjense que les van saliendo una serie de ideas en las cuales ustedes pueden trabajar y tomar de referente para desarrollar el caso. Una vez que hayan hecho esa tarea, entonces pasamos a la actividad colaborativa. En general me han dicho, revíseme si están bien o están mal. Digamos que la pertinencia de los artículos RAE que ustedes han consultado pues son pertinentes en su mayoría. ¿Por qué? Porque todos
todos se relacionan con los productos lácteos y todos de alguna manera han tenido en cuenta estas 5 lineamientos, que no los diría yo lineamientos, sino orientaciones para búsqueda de artículos científicos, de manera que les permitan identificar como un problema y que se dan cuenta que esto sí es real, que hay gente que está estudiando, ya sea para innovar en la empresa o en la academia con servicio pues para el sector productivo. Entonces, una vez que ya tienen este material y que lo han analizado, lo han leído, lo han revisado, pasamos a la actividad colaborativa. Para la actividad colaborativa, que básicamente es presentar, ustedes proponer un estudio de caso, se han propuesto 3 fases o 3 etapas muy sencillas. El primer paso es establecer los criterios de la selección del tema. Para esto, pues, ¿qué les he sugerido? Les sugiero que tengan en cuenta y que hagan una revisión juiciosa de todos los temas que han investigado y que ustedes se identifiquen con un tema que sea fácil de abordar, que ustedes entiendan, que a ustedes les parezca manejable, que el RAE tenga información suficiente, que ustedes de pronto conozcan de ese tema o que les llame la atención, ¿cierto? Y ese tema tratar de incorporarlo a un contexto. Entonces, una orientación fácil o una orientación que les puede servir es mirar las guías de actividades que hemos trabajado en todo el curso. Si ustedes se dan cuenta, las primicias está basado en un contexto, o sea, hay una planta imaginaria, hay una hay una recepción de leche, hay unas líneas de producción. Entonces, cuando ustedes ya seleccionan el tema, ¿sí? que sea un tema fácil de abordar, manejable, entonces ustedes empiecen a recrearle un escenario y fíjense que es un párrafo en donde ustedes, si quieren, le pueden poner nombre, si quieren no le ponen nombre. Ustedes le pueden identificar volúmenes de producción, leche de vaca, que producen queso campesino, queso doble crema, bebida fermentada, mantequilla, y ustedes allí aprovechan para incorporar el tema del cual ustedes van a trabajar. Entonces, ustedes ya han pensado de pronto trabajar en un aprovechamiento de la leche del suero, pues ustedes ya tienen que meter que hay una producción de queso porque de allí va a salir el suero, ¿cierto? Entonces, en un parrafito, pues ustedes recreen un escenario para que el que vaya a leer el caso, pues como que se vaya ubicando y haga de cuenta que está trabajando en una planta y que de verdad se encuentra con una situación y con un escenario real de lo que se vive en el sector productivo. Después de eso, ustedes ya desarrollan el caso, entonces ya identifican el tema, pues obviamente la información, si es del suero, si es de la identificación de los fagos con la técnica PCR, o van a modificar una pauta con la incorporación de tecnología emergente, pues tienen que identificar al menos y conocer de qué se trata la línea de producción, cómo se hace, con qué se hace, qué problemas, y para eso de pronto un ejercicio que les puede ayudar es lo que trabajamos en las cartas tecnológicas. Delimitar el tema, o sea, pues si ya han escogido que van a trabajar con una bebida láctea, pues no se salgan de allí y recreen, como traten de presentar un poco más qué es lo que sucede en esa línea de producción, cuál es la etapa, cómo lo hacen, qué equipos utilizan y qué es lo que quiere el jefe y qué es lo que le pide al ingeniero de alimentos. Le pide que diseñe un nuevo producto, le pide que utilice el suero, le pide que por qué no implementa la técnica PCR, que por qué no cambia la pauta de elaboración del queso y le adiciona especias. En fin, el tema que ustedes quieran, o la crema de leche con aromatizantes o con colorantes naturales. ¿De dónde salen estos temas? De las fichas RAE, para que no echen en saco roto ese material individual que ustedes han trabajado. Entonces, una vez que ustedes ya han recreado con un párrafo que meten al lector en qué tema, ya han seleccionado el tema, entonces pasan a describir el problema. ¿Y cómo describen el problema? Pues
qué es lo que les pide el ingeniero, cuál es el problema que está pasando en la planta, que se ven en la necesidad de trabajar, por ejemplo, de modificar la pauta porque se dan cuenta que el queso está saliendo contaminado, entonces van a incorporar la PCR, la técnica PCR, no en el queso, sino en este caso en bebidas fermentadas porque parece que hay fagos. O sea, ustedes van describiendo qué es lo que sucede e inmerso uno ya va viendo cuál es la situación. No siempre es un problema, a veces es una solicitud, como les digo, les piden diseñar un nuevo producto, pero no necesariamente atender un problema, sino atender una situación por resolver. ¿Qué les ayuda? Como yo les he colocado en el estudio de caso, establecer unas preguntas orientadoras, porque estas son las que al lector le van a dar el insumo para hacia dónde debe encaminar la indagación para resolver el caso en el evento en que estos casos fueran propuestos para estudiantes que tengan que resolverlos. Ustedes no lo tienen que resolver, solamente lo tienen que plantear. Una vez que han establecido sus preguntas orientadoras, obviamente relacionadas con el tema, relacionadas con la línea de producción, con el contexto, sencillamente cierran con el estudio de caso con un párrafo de cierre. Entonces presentan al final qué es lo que necesitan hacer. Ya tienen la descripción del contexto, ya han seleccionado el tema, ya tienen la descripción del contexto, ya han redactado cuál es la situación, cuál es la línea de producción sobre la cual van a trabajar, ya han establecido las preguntas orientadoras. Entonces finalmente, para cerrar el caso, colocan cuál es la situación particular que ustedes desean que se atienda o que se resuelva, porque si es un problema es que se resuelva, y si es una situación particular no necesariamente es un problema, sino que deben resolver. Y cierra. Eso es lo que tienen que hacer colaborativamente. Entonces fíjense que y después yo les planteo en esta guía unas preguntas para que ustedes validen si su caso quedó bien planteado o no. Entonces, si es como una lista de chequeo, entonces si presentan claramente el contexto, si hay personajes, no tienen que haber obligatoriamente personajes. El personaje puede ser la leche, el volumen de producción, en dónde queda la planta, si es que es necesario decir que quedan en Antioquia, en Nariño, en Cundinamarca, pero eso no es una camisa de fuerza, ¿cierto? Miren si han suministrado información suficiente, pertinente, miren si han identificado la situación particular o el problema que se desea resolver, miren si hay unas preguntas orientadoras y la pertinencia de esas preguntas orientadoras, y finalmente si es posible identificar el caso o la situación que ustedes desean resolver o atender, ¿sí? Entonces, y si hay un párrafo de cierre. Con esto ustedes ya que han presentado el caso que ustedes ponen a consideración, en este caso del docente, para que evalúe la pertinencia o no. Entonces fíjense que son tres pasos importantes: seleccionar el tema, desarrollar el caso y un párrafo de cierre, ¿sí? ¿Cuál es la herramienta, cuál es el insumo? En la actividad individual. Entonces, en realidad yo he visto que todas las fichas RAE que han desarrollado son pertinentes porque todas se relacionan con lácteos. Lo que yo voy a evaluar es qué tanto utilizaron ustedes esa ficha RAE y si hay una coherencia y una relación entre las fichas RAE que ustedes han consultado y si les sirvieron para algo para redactar el caso. Sí, o sea, tiene que haber como una articulación. Obviamente no todos los temas, porque cada uno va a ser 5 temas y son 4, 3, 2, un estudiante, 5 estudiantes, les salen más o menos 20 temas para escoger. Muchos estarán repetidos, pero sí debe haber como al menos, vea, de los 20 escogieron un tema parecido, ¿sí? Esa es la idea, sin entrar a rayar, a copiar lo mismo de la investigación, porque si no, pues no tiene sentido, ¿cierto? Si ustedes van a copiar lo mismo de un RAE, pues no tiene sentido. Es una producción propia de ustedes como estudiantes.
Entonces les deseo mucha suerte y éxitos en esta recta final. Un abrazo para todos.